Hola chicos, en vista de la afección que he padecido desde el día lunes y que no he podido conectarme, quiero compartir con ustedes algunas orientaciones que les van a servir para desarrollar las actividades de la semana número 2. Aquí les estoy mostrando la ficha para que vean que las áreas que van a intervenir en esta semana son matemáticas, emprendimiento y gestión, educación física y lengua y literatura, que es la última actividad. Todas las lecturas que están dispuestas para cada una de las áreas les va a servir como elemento base a la hora de realizar la actividad propia que está dispuesta para el área de lengua y literatura. Esta actividad está ubicada en la página 15, en donde como primer elemento le pide que usted realice la lectura del texto cuyo título es El lector y los textos literarios. Relacionada con las lecturas anteriores y este fragmento, usted va a poder entender la importancia que tiene la lectura, no solo para el área del cual surge o emerge, sino para todas las áreas. Al final de esta lectura, le pide que usted realice varias actividades, que es lo que le voy a explicar en este momento. Basado en la lectura, le pide que usted realice un análisis de la relación de las matemáticas con lengua y literatura. Todos sabemos que la matemática nos presentan bases de datos, números, símbolos. Muchas de estas informaciones están representadas a través de datos gráficos, como el que ustedes están viendo en esta página, y como los que se van a encontrar en las lecturas anteriores. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis, como bien lo pide el proyecto, hacer un análisis de qué manera se pueden relacionar estas dos áreas. Reitero, la matemática nos presenta números, símbolos, estos números y símbolos utilizados para expresar una base de datos, cualquier sea el fenómeno o la temática que está representando a través de estos símbolos y de estos números. También presenta generalmente la información matemática, la presenta en datos, en gráficos estadísticos, siendo esta también una rama de la matemática, incluso la física, que son las áreas que intervienen a la hora de cálculos. Estos datos matemáticos generalmente se los usan los científicos para establecer fórmulas que pueden ser aplicadas o repetidas en algunas otras experimentaciones para ver cuán útiles pueden ser al momento de aplicarlas en otras situaciones. Entonces, si hacemos un análisis, la matemática nos plantea ciertos datos. Si hablamos de los científicos utilizan estos datos y los interpretan. Si esto está expresado en números y simbologías, el área de lengua y literatura no utiliza números, utiliza letras. Estas letras son unidas para formar palabras, oraciones, párrafos, textos, que sirven para expresar temáticas o datos que están bajo análisis. La relación que puede haber entre las matemáticas y la lengua y literatura es el hecho de que a través de escritos o temáticas, textos elaborados, podrían elaborarse o plantearse de manera literal todos estos datos que nosotros los vemos reflejados a través de gráficas. La lengua y literatura como área lo que plantea es la interpretación de estos datos matemáticos, estos datos numéricos y simbólicos, utilizados incluso a través de gráficos o de tablas estadísticas. Lo que hace es hacer una interpretación
y plantearla o presentarla de manera literal. Esa sería la relación estrecha que tienen estas dos áreas. Como siguiente actividad le pide que investigue sobre el año de la creación de las obras literarias más representativas greco-romanas y con estos datos establecer una línea de tiempo. Ustedes deben de saber que esta época greco-romana de algún modo marca el antes y el después de la historia, porque estas obras literarias que se elaboraron antes de Cristo sirvieron posteriormente para el desarrollo en la literatura occidental. Todas estas temáticas sirvieron tanto para formar los géneros como también para establecer algunos temas que se tomaron en consideración para el desarrollo de la literatura occidental. Estas obras presentan la historia de la humanidad que han sido reflejadas incluso a través de mitos, puesto que sus principales protagonistas, llámese a los filósofos, representaban estas historias a través de mitos. Usted va a consultar cuáles son esas obras. Voy a nombrar de entre ellas algunas. Por ejemplo, la obra tan conocida y leída dentro de las instituciones educativas, que son la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero. Otra de ellas es Edipo Rey, escrita por Sófocles. Todas estas tienen una época. Estas épocas pueden estar establecidas en siglos o en años. Entonces, basándose en los datos numéricos representados a través de años, basados en esos datos, ustedes van a ordenar, a hacer una línea de tiempo sabiendo que si estas épocas son antes de Cristo, van a ir de mayor a menor, a diferencia de lo que corresponde ahora en la actualidad, que los años van de menor a mayor. Luego les muestro a través de una diapositiva los ejemplos de cómo más o menos pueden realizar la actividad. Establecen una línea de tiempo. Y finalmente les plantea como una actividad adicional que analice el siguiente cuadro estadístico, el siguiente cuadro gráfico, la representación gráfica que plantea la estructura de la narrativa clásica. La narrativa es uno de los géneros literarios junto con el género poético, que tiene que ver con poesía, con odas, el género dramático, que tiene que ver con escenificaciones de teatro, las mismas obras, las películas de actuales utilizan este género, corresponden a este género, y la narrativa, que no es otra cosa que el contar. Todos a lo largo de nuestro diario vivir estamos contando sucesos o hechos que nos han pasado, y estos sucesos o hechos los contamos a través de conflictos. Para que usted tenga un mejor criterio a la hora de elaborar un texto narrativo que contenga los momentos de la estructura narrativa clásica, voy a compartir un enlace en el cual es una explicación corta, concreta, sencilla, que puede ayudarle a usted a establecer cada uno de los elementos que requiere la actividad. Voy a explicarles. Aquí en esta gráfica podemos interpretar los elementos que tiene todo texto que pertenece al género narrativo. Tiene la introducción, tiene el desarrollo y tiene el desenlace. En la introducción le dice que plantea el inicio con normalidad, dando un giro ascendente, que es el punto de partida para iniciar el desarrollo que terminará llegando al clímax, es decir, a la parte más importante del conflicto, porque es un conflicto que se plantea
en la introducción y que obviamente va desarrollándose, van dando sus pautas, las situaciones, el tiempo, las acciones de los personajes para llegar al clímax, que es el punto máximo del desarrollo en donde este conflicto se torna superior, se torna mayor, para luego, a través del desenlace, buscar los elementos que solucionen el conflicto y llegue nuevamente a una parte estable de la narración, con la solución del conflicto. Eso es lo que está planteado a través de este esquema. Esta tensión, lo que marca la línea hacia arriba es la tensión que se le pone a la narración. Cuán interesante puede volverse para atraer la atención del escucha o del lector. Por eso está establecido en dos ejes. Y el eje horizontal le muestra el tiempo en el que transcurre la narración, desde la introducción hasta su desenlace. Esas son las actividades planteadas para esta semana. Ahora, voy a compartir las diapositivas donde están algunos ejemplos que usted puede tomar en consideración para realizar este trabajo. Voy a mostrárselos aquí. Como ustedes tienen que enviarme a mí las actividades a través del correo semana por semana, entonces los datos que va a contener esta semana es el título que voy a trabajar en la semana, aquí los tengo, resultados estadísticos de avances científicos y su representación gráfica. Esta es la temática que va a constar en el documento que usted me va a mandar. ¿Cuáles son las actividades? Las que acabo de explicarles ahora mismo. La lectura del texto, realizar el análisis para establecer la relación entre las matemáticas y lengua, investigar sobre los años de creación de las obras literarias del periodo greco-romano, las más representativas, y con esos datos elaborar una línea de tiempo sabiendo que vamos a establecerlo de mayor a menor, las épocas de mayor a menor. Ya les voy a destacar un aspecto básico que ustedes tienen que considerar. Y finalmente escribir un texto narrativo que contenga los momentos de la estructura tal como se los he explicado en el esquema. Esta es la lectura que ustedes van a tener que interiorizar, leer, comprender y analizar. Aquí está la relación que hay entre la matemática es el estudio de los números y símbolos, presenta base de datos, presentándolos en forma gráfica, que ayudan a interpretar la variación, el patrón y las tendencias dentro de estos datos. Estos hace referencia a que los científicos utilizan este tipo de datos y los interpretan. A eso se refiere una interpretación. Siendo que el área de lengua genera escritos o textos a partir de temáticas específicas. Si la matemática nos dan datos numéricos o simbólicos, nosotros lo que hacemos es convertir esos datos simbólicos en letras, en informes. Siempre se presentan a nivel científico informes de los procesos que se llevan a cabo. Entonces, ahí estaría la relación. La lengua y literatura puede convertir aquellos datos simbólicos o numéricos de la matemática en datos literarios para ser interpretados de una manera diferente. Aquí está el ejemplo de cómo van a establecer la línea de tiempo de estas obras grecorromanas. Por ejemplo, yo he ubicado aquí a la Odisea y la Ilíada, que corresponden al mismo autor. Yo le he puesto el autor para tener una relación, una idea clara de estas obras y asimismo irlas ubicando. La Ilíada y la Odisea, de acuerdo a los estudios realizados y analizados, fueron presentadas en el siglo VIII antes de Cristo. Pero también me da un dato de que esta obra, de acuerdo a las investigaciones realizadas últimamente por los científicos, esta obra fue escrita, la Ilíada, en el año 762 antes de Cristo. Usted puede tomar cualquiera de estas dos referencias para establecer la línea de tiempo. Puede hacerlo con siglos o con años. ¿Cómo lo hace? Voy a establecer. Vamos a suponer que yo no encontré el dato
en años. Y todas las demás obras que voy a referir, sus datos están en siglos. Pero esta que acabo de encontrar solo está en años. ¿Cómo yo puedo convertir este dato en años a siglos? Si la cifra en años tiene 3 dígitos, 3 cantidades, 3 números, como es 762, y no termina en 0, se utilizan el primer número, que en este caso es 7, más 1. Vendría a corresponder al siglo 8 antes de Cristo. ¿Por qué le indico esta conversión? Porque usted puede ser que encuentre en obras datos en años y en otras los va a encontrar en siglos. Entonces, para que tome una sola medida mediante la cual va a establecer estos datos, sea en siglos o sea en años, cualquiera que sea el dato que usted encuentre lo puede convertir a la característica o al dato que está utilizando. Por eso les hago esta explicación. Los 9 libros de la historia escritas por Heródoto fue escrita en el año 430 a.C. Como esta cifra, este número termina en 0, se utiliza para el traspaso a siglos solamente el primer número, que en este caso es el 4. Quiere decir que pertenece al siglo 4 antes de Cristo. Cuando establezcan en siglos, percátense de utilizar letras mayúsculas, y cuando lo establezcan en años, antes de Cristo lo van a escribir con minúsculas. Y así van a ir ubicando cada una de las obras en función de la consulta que hagan. Voy a adicionar a ustedes en este documento, voy a adicionarles una hojita que da la indicación de cómo se hace la transferencia o el cambio de siglos a años o a milenios, para que ustedes se ayuden con eso y puedan transferir estos datos matemáticos, los van a transferir a la unidad de medida que están utilizando para la comparación. Y finalmente, en esta hoja, en este cuadrito, les voy a poner el enlace que van a acudir para trabajar. Vamos a buscarlo por aquí. El enlace que van a utilizar para la consulta de el ensayo que tienen que trabajar con el texto narrativo. Este que está aquí, que voy a colocar ahora, es el enlace al cual tienen que ir para la actividad número 4. Este es el dato para la actividad número 4. Ingresan a este enlace, allá van a encontrar todo lo que corresponde al ensayo narrativo, a generar el texto narrativo que tienen que elaborar, siguiendo la estructura que se presenta en la ficha. Este es el enlace. Y comparto también este cuadrito. Comparto este cuadrito en donde están los datos de cómo se hace la conversión de siglos a años, a fin de que puedan hacer un trabajo más efectivo utilizando una sola medida de comparación entre una obra y otra para poder ubicar la línea de tiempo de manera correcta. Estas son las indicaciones para realizar la actividad de esta semana. Cualquier novedad, ya saben que pueden contactarse a través del WhatsApp, de la línea del WhatsApp. Le agradezco mucho por la paciencia. Esto lo hago con la finalidad
de que no se queden sin la información y que les permita realizar sus trabajos sin ninguna dificultad. Espero recuperar pronto y no tener que usar todo esto que estoy usando ahora por la misma protección de mi salud. Cuídense mucho y gracias por la colaboración.